Otro gran personaje que tuvo mucha influencia, o por lo menos trató de tener una gran influencia respecto a lo que tiene que ver con la libertad, desde lo emocional, alguien, recordame tu nombre, Esther, desde allá atrás me decía, lograr trascender mis emociones y mi sensibilidad, eso me haría libre. Carl Jung fue un psiquiatra suizo que allá a principios de siglo escribió una teoría que tiene que ver con la memoria colectiva, el consciente o el subconsciente colectivo, es decir, que una masa crítica de personas puede afectar la forma en cómo intelectualmente otras personas interpretan una realidad X. Pero algo aún más interesante, Jung habló de los arquetipos. Y él dividió en sus primeras obras los arquetipos en 4. El rey, el amante, el guerrero y el mago. En trabajos posteriores habla de un esclavo, ¿sí? Un último arquetipo, que es el esclavo totalmente opuesto en el espectro con el rey. ¿Sí? El rey estando allá arriba, el esclavo en la parte inferior del espectro. Ravashlag, este último gran cabalista que vivió a principios del siglo también, guiándose por escritos del Zohar, nos dice que todos los hombres nacen esclavos. Que todo ser humano nace esclavo y es un esclavo hasta la edad de 13 años, 12 años para las mujeres, en donde tiene la posibilidad y la oportunidad de buscar su elevación espiritual. Si no lo hace, está destinado a morir. Hoy sabemos, físicamente, la medicina nos dice que nace un bebé y 7 años más tarde, todas las células de ese bebé, primero que nada, nace de células inmortales que son las células madres. Nace, vive 7 años y 7 años más tarde no hay una sola célula en el cuerpo de ese bebé que haya estado el día del nacimiento. Regeneró totalmente su cuerpo. A los 14 años pasa lo mismo. Pero a los 14 años empieza la adolescencia. ¿Por qué empieza la adolescencia? Porque el ser humano empieza a adolecer la consecuencia de lo que causa para su vida. ¿Sí? Llega este libre albedrío, nos explican los cabalistas, a partir de esa edad. Y si la persona no empieza a buscar un camino de crecimiento espiritual, para cuando tiene 21 años, ya no puede, ya no reproduce todas sus células otra vez. Y empieza lo que nosotros le llamamos algo normal, la vejez. ¿Sí? ¿Cuándo empieza? En el momento en el que esa energía de inmortalidad prácticamente que tiene el bebé deja de operar correctamente, la persona empieza a morir ese día. Tal vez le tarde 60, 70, 80 años más, pero empieza a morir ese día. La buena noticia es que es reversible. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde sale este conocimiento? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Torá o del Antiguo Testamento, empieza con una historia donde nos dice lo siguiente. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron con Jacob a Egipto. Y enumera los nombres de sus 12 hijos y después termina enumerando las 70 personas que viajaron con él a Egipto. Dice, pero hubo un nuevo faraón en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizarlos. Es la famosa historia antes había estado
Yosef, ¿cómo es el nombre de Yosef en español? José. José, el hijo de Jacobo, que había sido rey de Egipto. Aparentemente surge un nuevo faraón que no lo conoce, se ve que nunca escuchó nombrar de este Yosef, y dice, ¿quiénes son toda esta gente que está acá? Vamos a esclavizarlos. Eso es lo que la historia, y después nos cuentan de plagas y la salida del desierto y todas estas historias casi fabulosas de la Torá. El Zohar nos dice, no pienses por un segundo que de lo que habla esta sección de la Torá es de un pueblo yendo a convertirse en esclavos en una tierra lejana. Los hijos de Israel son las almas que bajan a Egipto, quiere decir que encarnan en un cuerpo. Y en el momento en el que encarnan en un cuerpo, se olvidan de José. Les prometo que en el segundo curso que van a hacer, si continúan con estos estudios, y vamos a estudiar sobre el árbol de la vida, las 10 sefirot, van a entender qué quiere decir Yosef. Pero por ahora créanme que Yosef quiere decir entender o reconocer que la energía proviene del todo, del cosmos. ¿Sí? Entonces, nace un alma, encarna en un cuerpo, y al encarnar en el cuerpo se olvida que el universo, que todo lo que existe en el universo es para él, y que él tiene la capacidad de obtener lo que sea que quiera de este universo. Se olvida y se convierte en un esclavo del cuerpo. El cuerpo le pide comida y llora, le pide a sus padres, ¿sí?, que le den de comer. Si es muy claro ver en cómo evoluciona un ser humano versus cualquier otro animal en la naturaleza. Es notable que el ser humano nace esclavo. Si no tiene a alguien que procure por él, muere. El ser humano nace esclavo. Porque ¿quién es el ser humano? ¿El cuerpo o el alma? Digamos que se pudiera decir que un ser humano completo es un alma encarnado en un cuerpo. ¿Cuánto dura este cuerpo? En el mejor de los casos, 100 años, 120 años. ¿Sí? ¿Cuánto dura la materia versus la energía interna de la materia? La materia es finita, se degrada, cambia de forma, le pasan muchas cosas. Sin embargo, la energía interna de la materia es eterna, ¿sí? Es inmortal. Nosotros siempre, y seguramente vamos a entrar en más detalle esto en las próximas 3 clases, pero recordamos que antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace aproximadamente 400 años, el conocimiento de la Kabbalah no se lo conocía como Kabbalah. No fue hasta que el Ramjal, un gran cabalista italiano, empezó a utilizar esta palabra recibir, que quiere decir Kabbalah, que se popularizó este nombre. Pero el nombre que siempre tuvo este conocimiento, a través de los milenios, ha sido Jochmat Nistar, que quiere decir sabiduría oculta. Pero no es el ocultismo, es la sabiduría de lo oculto, de lo que no se ve. ¿Sí? Yo sé cómo se puede hacer este mueble con madera, pero ¿sé cómo modificar la energía interna de la madera? ¿Sí? ¿La puedo ver? ¿La puedo tocar? En realidad tocar sí puedo. ¿Sí? En realidad totalmente lo contrario. No existe materia alguna que nosotros podamos tocar. ¿Sí? La silla donde ustedes están sentados no la tocan, ¿sí? Porque nosotros somos espacio vacío y también la silla es espacio vacío, pero un campo magnético que se forma de repulsión entre los cuerpos por la energía del átomo nos da de pensar que es sólido, ¿sí? Que no lo puedo atravesar.
pero hay una energía interna. Ahora, más aún, mi cuerpo y este podium están hechos de la misma materia. ¿Sí? Los átomos son los mismos. Los quarks, o como sea que le llamen a la materia primordial, es toda la misma. El piso, mi mano, todo está hecho de lo mismo. Pero nosotros no nos manifestamos igual que una piedra o una planta. ¿Por qué? Porque esa energía interna, llamémosle el alma de las cosas, varía en su intensidad de deseo. ¿Sí? La planta tiene más deseo que la roca, pero menos deseo que un animal. Y el deseo en sí, y esto lo vamos a ver en la segunda clase la semana que viene, el deseo es lo que genera movimiento en este mundo. Son la misma cosa en realidad. Cuando alguien te dice, ay, yo quiero muchísimo hacer tal y tal cosa, o quiero cambiar esto, y no hizo nada al respecto, no es cierto, no quiere. Porque el deseo implica inmediatamente la manifestación de movimiento. Cuando tenés hambre, te levantás y te vas a procurar comida. Tenés ganas de ir al baño, haces lo mismo. Querés dormir, te vas y te acostás. Para las necesidades del cuerpo, el cuerpo pide y ahí vamos. ¿Por qué? Porque esa energía interna es esclava de la materia. Quien nosotros verdaderamente somos, que es nuestro alma, nosotros somos un alma encarnado en un cuerpo, no somos un cuerpo que tiene un alma. ¿Sí? Se acostumbra mucho a decir, ay, esta persona tiene un alma hermosa. No, la persona es un alma hermosa y tiene el cuerpo que le tocó en esta encarnación por las razones que sea y por cómo lo trató o lo maltrató hasta el día de hoy.